Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. El don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Tomo la nomenclatura de la Biblia de Jerusalén. Ahí se habla de ellos, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Comienzo con palabra de sabiduría. En primer lugar, tendría que decirles que no hay que confundir el don de sabiduría con el don de palabra de sabiduría. Del don de sabiduría habla el profeta Isaías en su capítulo 11. El don de sabiduría es un gusto especial que el Señor nos concede por las cosas de Dios. Es el don de sabiduría, distinto del palabra de sabiduría. ¿En qué consiste el don de palabra de sabiduría? Es una revelación sobrenatural a la mente por medio del Espíritu Santo, para enfrentar problemas y situaciones particulares según la voluntad de Dios. Repito, ¿en qué consiste ese don de palabra de sabiduría? Es una revelación sobrenatural del Señor a la mente por medio del Espíritu Santo, para enfrentar problemas y situaciones particulares según la voluntad de Dios. Este don de palabra de sabiduría lo podemos entender mejor con algunos ejemplos. La Biblia nos narra el caso del rey Salomón. Dos mujeres de mala vida, dos prostitutas, tuvieron a su respectivo hijo, pero a una se le murió su hijito. Entonces la otra le cambió el hijo muerto por el hijo vivo, se quedó con el vivo y claro, las dos comenzaron a protestar, las llevaron ante el rey Salomón. El rey Salomón recibió la palabra de sabiduría para arreglar aquel caso difícil. Y entonces dijo, traigan una espada. Vamos a partir a este niño en dos partes y le vamos a dar una parte a cada una de ustedes. Y una de ellas dijo, está bien, ni para ella ni para mí, mitad para cada uno. La otra, en cambio, dijo, no, por favor, déjenlo vivo, entréguenselo a ella, pero no maten a mi hijo. Entonces Salomón dijo, ella es la madre, entréguenle el hijo. Fue un don de palabra de sabiduría, un problema concreto. A Jesús le presentaron a una mujer sorprendida en adulterio. Según la ley, se tenía que apedrear a esa mujer en la calle. ¿Qué hacía Jesús? Él, lleno de misericordia, lleno de sabiduría, el Señor únicamente se inclinó sobre el suelo y dijo, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y comenzó él a escribir en el suelo. Y en ese silencio sonoro, todas las personas comenzaron a recordar sus pecados y cada uno creyó que el Señor estaba escribiendo en el suelo sus pecados. Y dice la Biblia, comenzando por los más viejitos, se fueron primero los viejitos. Se quedó solo Jesús y la mujer. Y le dijo el Señor, mira, que no te vuelva a pasar eso, no vuelvas a pecar. O sea, no la alabó, la reprendió con mucho amor, pero con esa sabiduría la salvó. No fue contra la ley que mandaba apedrear a la mujer en la calle si había sido sorprendida en adulterio. La sabiduría del Señor, palabra de sabiduría. Jesús a sus seguidores les dijo, cuando ustedes los lleven a los tribunales, no se preocupen. El Espíritu Santo les va a decir qué cosas deben decir. En aquel tiempo los cristianos eran perseguidos y entonces con facilidad los llevaban a los tribunales. Y cuando uno lee las actas de los mártires, en que se narran cómo aquellos primeros cristianos, a veces iletrados, fueron llevados a los tribunales, uno se queda sorprendido, confunden a los jueces. ¿Por qué? Porque tienen la palabra de sabiduría que el Señor les había prometido. Sabían lo que tenían que decir en el momento preciso. A los magos de Oriente que fueron a visitar al niño, les vino una palabra de sabiduría. No tenían que regresar por el mismo camino a darle indicaciones a Herodes. Inmediatamente captaron que aquel hombre tenía malas intenciones.
palabra de sabiduría, se fueron por otro camino. Al papá de Jesús, a San José, de pronto una palabra de sabiduría, un problema grave, quieren matar al niño, e inmediatamente se le dice, tienes que irte para Egipto. Viene la revelación sobrenatural y viene la solución del problema. Váyanse inmediatamente para Egipto. Cuando Moisés todavía no tenía los dones especiales del Espíritu Santo, no se había preocupado de ellos, no era un hombre espiritual, estaba muy contaminado por el paganismo de Egipto, él quiso liberar a su pueblo, pero a su manera. Y entonces comenzó matando a un egipcio y complicó la situación. Él mismo tuvo que salir huyendo, a él lo querían matar. Entonces el Señor lo comenzó a preparar y lo preparó a su manera. Y entonces le fue dando las indicaciones cómo iban a liberar a aquel pueblo. Era la palabra de sabiduría. En el siglo pasado hubo en Francia una peligrosísima persecución religiosa. Muchos religiosos tuvieron que salir de congregaciones religiosas. Y los salesianos que se encontraban en Francia le escribieron urgentemente a don Bosco, ¿qué hacemos? Salimos de Francia. Don Bosco se puso en oración y tuvo un sueño visión. Y lo que vio en ese sueño visión fue a la Virgen Santísima que extendía su manto sobre las casas salesianas de Francia. Inmediatamente don Bosco recibió esa palabra de sabiduría y les dijo, no se muevan, la Virgen Santísima los está protegiendo. Y no se movieron, y no les pasó nada, y muchas otras congregaciones tuvieron que salir. Recibió esa palabra de sabiduría para ese problema concreto en ese momento. Uno que tiene palabra de sabiduría no quiere decir que en todo momento él va a resolver todos los problemas. Por lo general le viene con frecuencia, pero no quiere decir que tenga una varita mágica y que él va a resolver todos los problemas. No, el Señor le concede esa gracia con mucha frecuencia y por eso decimos, tiene el carisma de palabra de sabiduría. Jesús dijo, Padre, yo te doy gracias, porque tú revelas estas cosas a los sencillos y las escondes a los sabios y entendidos. Y aquí un criterio muy seguro: la persona sencilla va a ser iluminada por el Señor. La persona autosuficiente, orgullosa, no va a tener el don de palabra de sabiduría. El Señor se le va a ocultar las cosas voluntariamente. Santa Catalina de Siena era una mujer sin cultura humana. Estudios, no tenía estudios. Pero el Señor le había concedido tanta sabiduría espiritual que varios papas la consultaron. O sea, una mujer que no ha estudiado teología, una mujer que no tiene estudios humanos y que resulta que tiene una sabiduría excepcional, don de palabra de sabiduría, y los papas la consultan. En el mundo en que vivimos nosotros se llama sabiduría al amontonamiento a veces de conocimientos. Algunas personas parecen enciclopedias ambulantes, saben de todo, pero no saben relacionarse ni con Dios, ni con sus hermanos, ni con el cosmos. Entonces, ¿eso de qué sirve? Acumulación de conocimientos, pero no es sabiduría. Pero el mundo a eso le llama sabiduría. Se cuenta que en cierto estos hermanos, ni con el cosmos, ni con la naturaleza. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Necesitamos esa palabra de sabiduría. Tenemos tantos problemas como padres de familia, como sacerdotes, como dirigentes de grupo, de organizaciones. Hay tantos problemas que nos acosan. Necesitamos pedir esa palabra de sabiduría, esa iluminación del Espíritu Santo para resolver determinados problemas. Hay que pedirlo, nos dice la Biblia, y el Señor generosamente lo quiere dar. Entonces, esa es la palabra de sabiduría. Distinta, les decía, del don de sabiduría del cual habla el profeta Isaías en su capítulo 11. Don de sabiduría
es el don de tener gusto por las cosas de Dios. En cambio, palabra de sabiduría, aquella iluminación momentánea para resolver un problema concreto. Ahora les hablo de la palabra de ciencia. También aquí no hay que confundir el don de ciencia del cual habla el capítulo 11 del profeta Isaías con el don de palabra de ciencia. Por medio del don de ciencia el Señor nos concede distinguir entre lo que es correcto e incorrecto en el campo espiritual, no en las demás ciencias humanas, en el campo espiritual. Ahora, palabra de ciencia consiste en esto, en la revelación particular y momentánea de un hecho particular para ayudar a las personas o a la comunidad. Repito, la palabra de ciencia consiste en una revelación particular momentánea de un hecho también particular para ayudar a una persona o a una comunidad. Esto lo vamos a entender mejor con algunos ejemplos. Capítulo 7 del libro de Josué, por ejemplo. El Señor les había prometido que iban a ir de victoria en victoria, y así fue, comenzaron. Vencieron a la inexpugnable ciudad de Jericó bien amurallada, y aquellos muros se vinieron abajo. El Señor se los había prometido, entonces ellos estaban gozosos. Después les tocó la batalla con un insignificante pueblecito llamado Jai, y perdieron. Y entonces todos ellos se asustaron, pues si el Señor nos había prometido victoria tras victoria. Todos los ancianos se fueron a llorar con Josué ante el arca de la alianza. Y aquí fue donde Josué tuvo palabra de ciencia. El Señor le reveló que uno de sus militares, llamado Acán, había escondido ídolos de los enemigos y los tenía ahí. O sea, el pecado había ingresado en el campamento, se les había ido la bendición. Palabra de ciencia. Vio el problema inmediatamente, vio el problema, se lo reveló el Señor. En el segundo libro de los Reyes también se nos cuenta el caso del rey de Siria. Él armaba tácticas especiales para ir contra el pueblo de Dios, contra Israel, y resulta que cuando quería poner en práctica sus tácticas, ya los otros sabían esa táctica. Entonces él reunió a sus ministros y les dijo: solo ustedes conocen mis tácticas, aquí hay un traidor entre ustedes. Y varios de los ministros le dijeron: no, majestad, lo que sucede es que tienen ellos un tal profeta Eliseo, que Dios a él le revela lo que tú dices en lo secreto de tu cámara. El Señor le revelaba al profeta Eliseo las tácticas del rey, una iluminación de un problema concreto para servicio de la comunidad. ¿Se acuerdan ustedes aquel día en que los apóstoles iban con Jesús y de pronto el Señor les hizo una pregunta a quemarropa? ¿Y ustedes qué piensan de mí? Y Pedro le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor se sonrió y le dijo: muy bien, Pedro, pero esto no te lo ha iluminado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, Pedro, con tu chiquito cerebro tú no puedes llegar aquí. Esta es iluminación de Dios. Entonces, palabra de ciencia en ese momento. Pedro es iluminado por el Espíritu Santo, tú eres el Mesías. Pero fíjense ustedes, tuvo palabra de sabiduría de ciencia en este momento, y al ratito ya se estaba equivocando. Cuando el Señor les dijo: me toca ir a Jerusalén para tomar la cruz. No, Señor, no vayas. Le acababa de decir una cosa maravillosa y ahora el Señor le dice: Satanás, apártate de mí. O sea, los dones del Señor son momentáneos. A veces para determinado momento el Señor nos ilumina. No quiere decir que la persona solo va a tener iluminaciones toda la vida, es momentáneo. En algunas personas se demuestra más este don y entonces uno dice: tiene el carisma de palabra de ciencia. El cura de Ars era un sacerdote muy sencillo, le habían costado los estudios, apenas lograba aprobar. Solo porque era muy bueno dijeron: bueno,
dejémoslo pasar, pero lo vamos a poner en un pueblecito lejano allá, con campesinos que no sepan mucho. Pero resulta que aquel sacerdote estaba lleno de la sabiduría de Dios. Y de todas partes de Francia y del mundo acudían a aquel pueblecito que se llamaba Ars. Por eso a él se le llama Santo Cura de Ars. Iban a consultarle porque tenía la sabiduría de Dios. Había una persona muy afligida. Su esposo se había lanzado de un puente, se había suicidado. Y aquella persona temía por el alma de su esposo y oraba y clamaba y rezaba. El cura de Ars tuvo una palabra de sabiduría y le dijo: señora, entre el puente y el río su esposo se arrepintió, tenga usted la plena seguridad. Y es por eso que aquella persona quedó consolada en esa forma, porque sabían quién era el santo cura de Ars, que tenía esos dones especiales del Espíritu Santo. Hubo un santo llamado San José Cotolengo, contemporáneo de San Juan Bosco. San José Cotolengo se dedicó a abrir un hospital llamado Casa de la Divina Providencia. Ahí recibía él a todas las personas que no eran recibidas en otros hospitales, porque a veces parecían monstruos o tenían enfermedades escandalosas y no eran recibidos en otros hospitales. Entonces él se dedicó a recibir a esa clase de enfermos. Y la táctica para obtener alimento y ayuda era únicamente rezar y rezar y rezar. Él no iba a pedir a otros, solo rezaba y llegaba la divina providencia. En cierta oportunidad no llegaron los alimentos y aquel hombre estaba afligido y había rezado, pero era un hombre de la sabiduría de Dios. Reunió a su personal, les hizo un sermoncito en el cual les decía en resumidas cuentas: miren, el día de hoy muchos enfermos se van a quedar sin alimento. Es posible que alguno esté en pecado grave y esté impidiendo la bendición de Dios. Piense seriamente. Después provocó una oración y les dijo: pueden regresar a su puesto de labores. Se quedó una persona y le dijo: Padre, yo soy el que estoy en pecado grave, me quiero confesar. Y entonces se confesó. Acababa de terminar la confesión cuando oyeron que estaban tocando el portón. Una fábrica había producido en exceso alimentos, iban a desperdiciar. Para que no se desperdiciaran, los mandaron a la casa de la Divina Providencia. La palabra de ciencia que le vino a aquel hombre: aquí hay algo malo, aquí hay algo que está impidiendo la bendición de Dios. Y de veras era cierto. Apenas se quitó el pecado grave, la Divina Providencia estaba tocando el portón nuevamente para llevar los alimentos para los enfermos. San Juan Bosco brilló también con el don de palabra de ciencia. Él tenía iluminaciones del Espíritu Santo y lograba conocer la conciencia de los jóvenes. A veces a los jóvenes les cuesta confesar determinados pecados y él captaba lo que tenían y se los decía. Y entonces los muchachos se habían inventado que don Bosco les leía la frente y les leía los pecados en su frente. Un día llegó un joven por primera vez al oratorio de don Bosco. Era nuevo y sus compañeritos le dijeron: fíjate que don Bosco le lee a uno los pecados en la frente. Tontos que son ustedes, les dijo, ¿cómo van a creer eso? A ustedes los están embobando. Ese joven estaba a larguísima distancia de don Bosco. Don Bosco vio a aquel muchacho allá de lejos que era nuevo, le hizo una señal y lo llamó. Aquel muchacho se acercó, don Bosco se le quedó viendo y al oído le dijo: mira, hijo, tú tienes varios años de no confesarte. Ahora que acabas de llegar aquí al oratorio, vete a confesar cuanto antes y di este y este pecado que hace años no has confesado. Aquel muchacho se le fueron los prejuicios que tenían contra el don de palabra de ciencia de don Bosco. Este don se lo concedía el Señor para ayudarles a los jóvenes a liberarse de sus pecados. El Señor a San Juan Bosco también, por medio de sueños, visiones, les revelaba cómo estaban las conciencias de sus jóvenes y él apuntaba. Y después a cada uno lo llamaba y le decía: mira, el Señor me ha dicho esto. Y era verdad lo que él les decía.
Estimados hermanos, yo tuve la gran bendición en muchas oportunidades de estar cerca del padre Emiliano Tardif. Es la persona en la cual yo he visto que han brillado más estos dones de palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Yo lo considero para mí un regalo muy grande, porque al ver eso y comprobar que de veras tenía eficacia ese don, pues sirvió para que me confirmara de veras en la actitud de la renovación carismática, que es una realidad en la iglesia. En cierta oportunidad platiqué con una señora, estaba ella en un gimnasio, miles y miles de personas, y de pronto el padre Emiliano Tardif comenzó a describir la enfermedad que ella tenía en la columna y lo que estaba sintiendo y cómo en ese momento quedaba curada. Han pasado muchos años, yo a veces le he preguntado a la señora, ¿y su enfermedad? Padre, se fue para siempre. Ella, como tenía recursos económicos, había podido consultar a muy buenos doctores del país y del extranjero. Curada totalmente. Don de palabra de ciencia. En ese momento el Señor le iluminó lo que estaba pasando. En Canadá sucedió lo siguiente. En un gran estadio estaba predicando el padre Emiliano Tardif. Y de pronto, palabra de ciencia, una anciana está siendo curada de la vista. Invitó a las personas para que dieran testimonio, pero ninguno daba testimonio de esa ceguera, de esa anciana. ¿Y qué era lo que pasaba? Que la anciana se estaba curando, pero a muchos kilómetros de ese estadio. La anciana estaba con su familia. Todos estaban ante el televisor. Ella, como era ciega, únicamente puso la mano sobre el televisor. Y ella fue la que quedó curada, a kilómetros de donde se estaba llevando a cabo aquella asamblea. Más tarde ella dio testimonio, llamó, y todos glorificaron al Señor. Muy importante. Aquí, a mi parroquia, llega un matrimonio a la misa de 7. Ellos tenían una pena muy grande. Su hijo joven de 16 años se había suicidado. Y la mamá estaba deshecha y deprimida. Habían pasado muchos meses. Un día vinieron a la sacristía y me dice, padre, va a venir el padre Tardif a Guatemala. ¿Qué le parece si vamos? Vayan, les digo, ya verán ustedes qué cosas maravillosas pasan ahí. Fueron al gimnasio Don Bosco, estaba llenísimo de gente. Y después de las largas oraciones, de pronto el padre Emiliano Tardif, que a ellos ni los conocía siquiera, comienza, aquí hay una señora que está muy deprimida porque su hijo joven se suicidó. Esta señora está tomando unas pastillas que le provocan más depresión, déjelas ya, porque el Señor le dice que su hijo se arrepintió antes de morir. Aquel matrimonio, inmediatamente después vinieron a contar. Eso sirvió para que le levantara el espíritu a la señora, porque ellos, por ser muy religiosos, precisamente era su temor, la condenación de su hijo por el suicidio. A veces pasan tantas cosas con el joven que se suicida, uno no sabe por qué. A veces han perdido la voluntad, han perdido el conocimiento, han enloquecido, en fin, tantas cosas. Lo cierto que esta fue una palabra de ciencia que llegó para bien de aquella persona, un carisma precioso que tenía el padre Emiliano Tardif. También contaba él que en cierta oportunidad anunció que una persona se estaba curando de cáncer en ese momento y describió los síntomas. Y pidió a las personas que dieran testimonio, a la persona que estaba siendo curada de cáncer y que sentía esos síntomas, y ninguno se presentó. Al día siguiente, contaba el padre Emiliano Tardif, llegó una mujer a dar testimonio, era ella. No se había querido presentar porque era una mujer pública, prostituta, muy conocida, y entonces no quiso escandalizar en esa gran asamblea. Al día siguiente fue a dar testimonio, ya se había presentado al médico, ya la habían revisado una y otra vez, y los médicos dijeron, está sana, cuando antes se le había anunciado el cáncer. En cierta oportunidad, varios sacerdotes acudimos al padre Emiliano Tardif y le hicimos la pregunta, padre, ¿cómo es eso que usted tan detalladamente anuncia estas curaciones con detalles? Y él contó al principio. Comenzó a ver imágenes mentales y él tenía miedo y sentía el impulso de comunicar lo que estaba viendo en su mente, hasta que comenzó a comunicarlo y vio que se realizaba lo que estaba viendo.
lo tomó como un don del Señor y con ese don favoreció a tantísimas personas en el mundo. Estimados hermanos, a veces nosotros que hemos leído vidas de santos en nuestra Iglesia Católica, creemos que los dones excepcionales son solo para santos de primera categoría. Necesitamos, hay tantos problemas en nuestra casa, en nuestras comunidades, en nuestra nación. Los que somos servidores, dirigentes, necesitamos consolar a los desconsolados, necesitamos ayudar a los descarriados, necesitamos la palabra exacta, debemos pedirle al Señor esa iluminación que tanto necesitamos. Paráclito es el nombre que le damos nosotros y que le dio Jesús al Espíritu Santo. En tiempo de Jesús, Paráclito era un abogado que se ponía al lado de otro para auxiliarlo en momentos difíciles. Paráclito también en tiempo de Jesús se llamaba una persona experta en una materia. Cuando se necesitaba consultar algo acerca de una materia, se llamaba a ese Paráclito. Hermanos, el Señor nos dejó otro ayudador, el Espíritu Santo, para que vengan en estos momentos difíciles con su palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Él es el experto en las cosas del Señor. Por eso nosotros continuamente le decimos, ven Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a dar esas revelaciones. ¿Para qué? Para poder ayudar a la comunidad, para poder resolver los problemas, para poder servir. Estimados hermanos, no le tengamos miedo a esos dones extraordinarios y no creamos que son para santos de primera categoría, son para todos los que se atrevan a creer. Ojalá que nosotros nos atrevamos a creer y el Señor nos conceda estas revelaciones. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.